Materia de impuestos internacionales, unidad 2, medidas para evitar la doble imposición internacional. Dentro de esta unidad estaremos abordando la doble imposición internacional, los métodos de eliminación de la doble imposición, los acuerdos internacionales y las directivas comunitarias. La doble imposición consiste en que dos o más estados concurren poderes tributarios sobre los mismos hechos generadores de un impuesto. La carga tributaria combinada a que puede dar lugar la doble tributación representa normalmente un obstáculo serio a la inversión extranjera, tanto activa como pasiva, así como para el desarrollo del comercio de servicios, la transferencia de tecnología y la movilidad del trabajo. La misma se produce porque hay dos o más estados o ámbitos de gobierno que consideran pueden establecer válidamente obligaciones a ciertos sujetos que se encuentran cumpliendo con un hecho generador del tributo y que cuentan con la capacidad contributiva necesaria para cumplir con la citada obligación. Todo ello porque hay criterios que vinculan al contribuyente, al Estado y las actividades que realiza en este o la mera residencia. La doble tributación puede darse en dos niveles, interno o internacional. A fin de atenuar este fenómeno, el primero suele ser solucionarse generalmente mediante la coordinación fiscal en el propio Estado. El segundo se encuentra a través de dos maneras. Una puede ser en base a las reglas del acreditamiento, y estas se hacen de forma unilateral, y la firma de convenios entre los estados, mejor conocidos como los tratados internacionales en materia fiscal en forma bilateral. La coordinación fiscal consiste en armonizar el ejercicio de las facultades tributarias, lo cual está directamente relacionado con la forma de administración territorial del Estado, y en este caso no es el federal, ¿no? Para nosotros. Las entidades y la federación gravan a un mismo sujeto por el mismo objeto. Su permisión requiere que las entidades no mantengan gravámenes sobre las fuentes de riqueza que son objeto de tributación por parte del nivel federal. Esto fundamentado en el artículo 73 de la fracción 7 y en el artículo 124 constitucional. Aun cuando las autoridades tributarias en los diferentes estados tengan amplias facultades en esta materia, tienen limitantes y prohibiciones que facilitan y evitan una mala justicia fiscal en este aspecto. En cuanto a las soluciones internacionales, tenemos en primer lugar a las reglas del acreditamiento, y estas se refieren a la posibilidad de que un Estado pueda restar el impuesto generado en él en la declaración y ejercicio fiscal correspondiente al impuesto pagado por el contribuyente en un Estado extranjero. Los tratados internacionales, como segunda medida para evitar la doble tributación, condicionan al poder tributario de los estados que lo celebran y contienen medidas para evitar esta situación de la doble imposición. Así, la situación fiscal de los contribuyentes que ejercen actividades económicas en otros países estará clarificada, unificada y garantizada. En base a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, los convenios son normas de derecho internacional y como tal deben ser interpretados. De igual modo, establece los principios generales de buena fe, de la primacia del texto y de tener en cuenta el objeto y fin del tratado. Su estructura tiene fundamento en los modelos que propuso la OECD y la ONU, respectivamente. Estos instrumentos jurídicos son tomados en cuenta y de acuerdo al principio constitucional de la jerarquía normativa mediante el cual los estados atenderán sus normas internas en materia y luego los tratados internacionales, debido a adecuarlos por la legislación conforme hayan sido suscritos en los convenios en cuestión. Dentro de lo que es el tema, les voy a dar una introducción acerca de lo que es la imposición tributaria, y aquí analizaremos los mecanismos
establecidos para la eliminación de los efectos de la doble imposición internacional, es decir, cómo evitar que una persona física o jurídica sea gravada por una misma renta por más de un país. La doble imposición internacional surge cuando dos o más estados se encuentran en diferentes criterios de imposición y aún cuando apliquen el mismo criterio de tributación, utilizan distintas interpretaciones, dando un significado distinto y provocando una posible doble imposición o doble no imposición que afecta tanto a los contribuyentes, que somos nosotros el sujeto pasivo, y como al Estado, que es el sujeto activo. La doble tributación es aquella situación en la cual una misma renta o un mismo bien resultan sujetos a imposición en la totalidad o en parte durante un mismo periodo imponible por la misma causa. También es definida como aquella situación en la cual una misma renta o un mismo bien resultan sujetos a imposición en la totalidad o en parte durante un mismo periodo imponible y por la misma causa. De acuerdo al autor Isaac López Freile, la doble imposición internacional surge cuando las legislaciones de dos estados consisten en gravar un mismo ingreso porque los países siguen principios diferentes. En el caso de la doble imposición económica, una misma renta o un mismo capital está sujeto a imposición durante un mismo periodo, pero por parte de contribuyentes distintos y aún por impuestos diferentes, pero que recaen sobre la misma materia imponible. En base a la doble imposición internacional tenemos 5 criterios. Uno de ellos es la identidad de la naturaleza del gravamen. El segundo, que haya un mismo hecho generador del impuesto. En el tercero, debe de haber una simultaneidad en el periodo del tiempo en el que ocurre el hecho gravable. Cuarto, la identidad en el sujeto sobre quien recae el tributo. Y el quinto, que más de un estado ejerza su potestad tributaria. En base a la doble imposición internacional, tenemos que su principal objetivo es promover los intercambios de bienes y servicios y los movimientos de capitales y personas mediante la eliminación de la doble imposición. Por lo tanto, en el caso del Tratado de México, lo que se busca es eliminar barreras tributarias para facilitar los negocios que se hacen entre ambos países. Y otros fines son evitar la elusión y la evasión fiscal. Dentro de lo que es la elusión de los impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. Dentro de lo que viene siendo la elusión fiscal es cualquier acción en principio por vías legales que persiguen evitar o minimizar el pago de los impuestos, y esta constituye a una forma de planificación fiscal agresiva en la que el interesado aprovecha esos vacíos legales para obtener ventajas no previstas por la normativa tributaria. Dentro de lo que estas ambas refieren son estrategias que buscan disminuir la cantidad de impuestos que se han de pagar. La diferencia radica en la evasión fiscal. La evasión fiscal consiste en una violación patente de la ley tributaria vigente, mientras que la elusión es más bien una interpretación que podríamos llamar liberal de la misma. La doble imposición internacional también maneja lo que son los mecanismos para eliminar la doble imposición y pueden ser clasificados según la fuente o el método que se utilice. El estado fuente viene siendo el lugar donde se generó la riqueza, y el estado de la residencia es el lugar donde reside el contribuyente para efectos fiscales. La residencia en este criterio hacemos referencia a las personas que obtienen la renta
Esto es cuando quien obtiene la renta, que ya viene siendo una persona física o una persona jurídica, es residente en un estado y en ese estado tiene derecho a gravar la renta obtenida. Este criterio es de sujeción y funciona como un criterio de sujeción global. Es decir, un estado puede gravar a sus residentes por toda la renta que obtenga con independencia de su lugar de obtención. La residencia se configura por el lugar en que vive una persona, en el que reside, y sus requisitos a efectos fiscales varían en relación con otras ramas del derecho. Así, una persona física o jurídica puede tener la residencia civil o mercantil en un lugar y su residencia fiscal en otro. Tampoco debe confundirse la residencia fiscal con la residencia para efectos de extranjería. Las personas físicas, en este caso, la residencia fiscal que se adquiere o surge es permanecer en un estado más de 183 días al año, y esto es, será fiscalmente residente en el lugar en que viva más de la mitad del año. Este es el criterio general y, no obstante, hay otros complementarios como el lugar en el que resida su familia o su centro de interés vitales. En el caso de las personas jurídicas, aquí la residencia fiscal surge en el lugar donde se encuentre su sede o su dirección efectiva. Así, la residencia no surge donde está constituida, en el registro mercantil, donde está registrada, sino donde trabajen las personas que dirigen la empresa. Este criterio también puede ser completado por otros como el lugar en el que se desarrollan las actividades económicas principales de la empresa. En el siguiente subtema tenemos qué situaciones generan la doble imposición, y aquí tenemos los problemas de fuente. En este caso son dos estados, consideran que la fuente de riqueza del ingreso se encuentra en su país y por lo tanto ambos consideran que debe ser gravado en su país. El problema de residencia en este son dos estados consideran que un mismo contribuyente es su residente y por consiguiente ambos lo obligan a acumular todos sus ingresos sin importar dónde se generen. Y el problema de la residencia fuente, un estado obliga a su residente a acumular todos sus ingresos, incluyendo los generados en el extranjero. El otro estado considera que tiene derecho de gravar el ingreso porque se generó en su territorio. Y aquí les voy a mencionar un ejemplo de una persona que resida en México y que vaya a Estados Unidos a realizar un trabajo pagándole en Estados Unidos un dinero por ese trabajo. La administración mexicana tiene derecho a gravar a esa persona tanto por las rentas que se obtengan en México como por las que se hayan obtenido en Estados Unidos. Este ejemplo también puede servir para introducir el criterio de sujeción que nos falta, ¿no? Nos falta de nombrar en el siguiente subtema, y aquí la fuente consiste en que la renta debe ser gravada en el estado en el que lo produce. Este criterio tiene dos manifestaciones, puede ser el de la sujeción o el de la situación de la actividad en el lugar de la actividad donde se genera la riqueza, o también puede ser por el criterio de pago, que más adelante vamos a ver unos casos de unos ejemplos de ambos países, ¿no? Tanto de México como de un país en el extranjero. Las causas de la doble tributación internacional se dan por la interacción entre normas tributarias de un país con sistema de residencia respecto a un país con sistema de fuente territorial. Dentro del subtema de los métodos de eliminación de la doble imposición, tenemos los métodos para evitar, que son técnicas o mecanismos de orden tributario que se aplican para evitar el problema de la doble imposición. Estos delimitan aquellos hechos que va a generar la exigibilidad de los tributos. Dentro de los métodos manejamos dos, o se manejan dos más bien,
es el método de exención o de reparto y el método de imputación o de crédito fiscal. Dentro de lo que es el método de exención o de reparto existe la exención integral y la exención con progresividad. Dentro del método de imputación o crédito fiscal está el de imputación íntegra, imputación ordinaria o limitada, el método de match crediting y el método del impuesto no pagado como tax sparing. Dentro de estos estaremos viendo ejercicios prácticos en base a una comparativa de un país en comparación de un país extranjero. A continuación, un breve resumen en base a los temas de esta unidad y posteriormente estaremos viendo una segunda parte.
unidad número 2, medidas para evitar la doble imposición internacional. Por mi parte es todo. Muchas gracias.